Hola, hola, buenas noches. Doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo vamos? Muy bien, y usted cuéntenos, doctor, ¿nos escucha bien? ¿No está muy bajito? Ahora sí los escucho bien. Ahorita los estaba escuchando muy bajito con los audífonos. Creo que es mejor sin audífonos. Bueno, entonces, vamos a empezar presentando nuevamente así brevemente y pasamos a la presentación. Ok. Mi nombre es Carolina Sánchez, yo soy médica especialista en medicina integrativa con énfasis en medicina tradicional china y funcional. Y mi nombre es Camilo Robles Morales, soy licenciado en música y magíster en musicoterapia. Y pues somos dos de los 4 fundadores de Anandi. En Anandi ofrecemos servicios médico-terapéuticos de calidad. La invitación es a que vengan, conozcan nuestro espacio, es maravilloso, un espacio lleno de armonía, de tranquilidad y sobre todo para brindar atención de calidad y el trato digno y respetuoso que merecemos y merecen también nuestros pacientes. No sé por qué, Camilo, estoy oyendo como un retorno allí. No sé si será que tienen algún micrófono encendido distinto, porque se oye como un retorno y se ahoga el sonido un poco. Dame un segundo y yo pruebo nuevamente con esto, por favor. Sí. Perdón, bueno, entonces sí. Bueno, mientras tanto, vamos a hacer la presentación del nuestro invitado, el doctor Alejandro Posada. Es un médico que cuenta con más de 30 años de formación en diversas terapias complementarias como la medicina tradicional china, auriculoterapia, auriculomedicina, medicinas vibracionales, terapia neural, medicina biológica, ayurvédica y medicina sintergética. Montón. Qué barbaridad. Sí, qué barbaridad. Toda una vida de estudio. Es cofundador del Grupo Vía Vida, en el cual se desempeña como docente nacional e internacional durante los últimos 20 años en el área de medicina sintergética. Es uno de los socios fundadores de la AIS, Asociación Internacional de Sintergética, con sede en Inglaterra, y es conferencista internacional. Bueno, doctor, bienvenido y agradecemos también que se haya tomado este tiempo para dedicarnos, para aprender de usted también aquí en este valioso espacio, con todo el cariño para nuestros seguidores y nuestras seguidoras. Bienvenido, doctor. Bueno, no, las gracias son para ustedes. Muy rico poder sentarnos aquí a conversar de estos temas sabrosos y hacerlo de esa manera así, tranquila, serena, como si estuviéramos aquí uno enfrente de otros, a pesar del coronavirus y todo esto. Pero bueno, es rico sacar estos espacios para contar historias, para contar experiencias, para contar conocimientos y por supuesto para compartirlos tanto con sus seguidores como con los míos y por supuesto también aunar esfuerzos. Claro que sí. Doc, antes de empezar con el tema, quería preguntarle por qué decidió realizar estudios en medicina integrativa, todas las terapias complementarias. Bueno, a mí me encantan esas preguntas porque remontarme unos añitos atrás, cuando ya estaba terminando mi formación en medicina en nuestras facultad de medicina, en el caso mío en la Universidad Pontificia Bolivariana, pues había un cierto vacío que yo tenía y decía, bueno, esto no me sabe, le falta alguna cosita, algún ingrediente a nuestra medicina, porque yo me resistía a creer que todos los pacientes con gastritis igual, imagínense, milanta para esa época o ranitidina o esas cosas, y yo decía, no puede ser, esto tiene que tener otra historia distinta. Y resulta que mi madre por esa época asistía a una consulta de un colega acupunturista, el doctor Roberto Montoya, a quien le hago honor hoy en este momento muy especial. Y yo recuerdo que mi madre llegaba feliz de su consultorio, mi madre era una santa, para que no piensen otras cosas. Pero en ese tiempo me atreví a preguntarle a ese doctor si me recibía en su rotación en el consultorio. Él me dijo, claro, puedes venir. Yo fui y cuando llegué me encontré una cosa muy especial y es que era un ser absolutamente maravilloso en cuanto al carisma que tenía en el trato con sus pacientes y eso ya me impactó sobremanera porque dije, hay otro abordaje aquí de los pacientes. Y muy pronto me di cuenta que era un poquito más empírico que de conocimientos en muchas cosas, pero con ese, insisto, ese carisma que tenía, que para mí era lo que realmente sanaba a muchos de sus pacientes. Pues bien, en ese proceso nos fuimos involucrando el primer día, me entregó las llaves del consultorio, yo pensé que me estaba diciendo que le ayudara a cerrar, era una persona ya de edad,
pero me dice, no, estas son las llaves de tu consultorio, este consultorio, porque yo quiero que lo uses cuando tú sientas que puedes usarlo. Y le dije, pero por Dios, doctor, usted no me conoce. Y él me soltó esta frasecita que ahí les dejo. Me dijo, estás equivocado, Alejandro, ya te miré a los ojos y los ojos son el espejo del alma y ya sé quién eres y por eso te entrego esto que para mí es sagrado. Ahí yo empecé a entender que había otro tipo de comunicación, que había otra manera de acercarnos, pero además empecé a encontrar otra historia completamente distinta en mis pacientes y a entender que una gastritis podía ser el helicobacter, pero también podía ser un grito que se ahogó o una expresión no manifestada o simplemente un medicamento tóxico. Es decir, que había muchos enfoques de una misma sintomatología y que realmente existían esto que nosotros en medicina llamamos historias clínicas. Yo mismo tenía un problema de amigdalitis de cada mes, ¿sí? Y digamos que al principio se me perdió un pacientico y que tenía lo mismo y al que yo le colocaba una inyección de Benzetacil cada mes. Eso era dolorosísimo, a mí todavía me duele. Lo cierto es que cuando se perdió ese paciente, yo dije, bueno, no sé qué le pasaría. Él me dice, no, me curaron. Así me dijo con bioenergética en ese momento. Yo dije, bueno, eso es un chepazo. Pero al segundo paciente en las mismas yo dije, otro chepazo. Y al tercero yo dije, bueno, si eso es tan bueno, yo mismo voy a ir. Resulta que yo fui y lo primero que esa colega cuando me vio me preguntó, cuando escuchó mis quejas de amigdalitis también en repetición, ella me dijo, usted come mucho dulce. A mí me da vergüenza decir estas cosas ahora, pero yo en esa época me tomaba un tarrito de lecherita todos los días. Yo casi que las hormigas se subían por mi cuerpo, pero resulta que hasta ahí yo no sabía que ese dulce refinado tenía una cosa que se llamaba el sulfito de sodio, que era una especie de caldo de cultivo para el estreptococo, que es el germen que suele producir los problemas de amigdalitis. Así que empecé a entender ya que había razones muy de fondo, que esto no era ni tan esoterismo barato y que tenía un fundamento claramente científico. Y les cuento, para resumirles la historia, yo hace 30 años no tengo una amigdalitis. Obviamente dejé los dulces refinados y entendí la importancia de hacerlo. De vez en cuando me descacho con alguna cosita por ahí de un arequipe que bueno, a veces no resisto la tentación. Pecadito, sí. Bueno, doctor, otra pregunta, pues otro tema que nos une el día de hoy y es, ¿qué papel ha desempeñado la música en su vida? Mira, Camilo, eso es muy especial, porque eso tiene una historia que es de la humanidad, pero es una historia mía también personal. Y la de la humanidad es que todos, desde que estamos en el vientre y muy curiosamente, después de las 3 primeras semanas en que empieza a latir nuestro corazón, al día siguiente embriológicamente se empieza a desarrollar el oído, como necesitando de un instrumento propio para escuchar ese instrumento de percusión también, que es el corazón. Eso desde ya es llamativo, pero en el caso mío concretamente, a ver, yo tenía una herencia musical por ambos lados, de mi padre y mi madre. Mi padre no era para nada músico, pero la familia de él, había varios reyes nacionales del tiple, o sea, realmente había un antecedente musical interesante. Y mi madre, para esa época, cantaba inclusive, eso era una cosa muy famosa en esa época, La Voz de Antioquia, y cantaba con su hermana y tenían una voz privilegiada. Uno de mis tíos llegó a ser parte de la zarzuela, mi abuelo venía con una zarzuela desde España y en fin. Entonces hay una herencia musical profunda, pero a los 7 años también una tía puso en mis manos un tiple y empecé a tocar cosas, obviamente de niño, pero desde ya empecé a desarrollar un amor por la música tremendamente grande, al punto de que yo hoy les confieso no soy capaz de ver un paciente sin estar escuchando música. Y desde ahí empecé a enrolarme en muchas cosas de la música, en la tuna del colegio. Tengo un grupo de música que lo tengo desde, yo creo que desde mi adolescencia hasta ahora. Seguimos reuniéndonos continuamente, hacemos conciertos, hacemos, bueno, una serie de tertulias y cosas que para mí son especiales. Pero ya desde el punto de vista médico empecé a encontrar que en la música existe una gran herramienta para mejorar muchísimo la energía de reserva, la energía ancestral que nosotros llamamos, y que sin duda es un gran armonizador de todo el sistema energético vital. Sí, señor. Pues bueno, realmente por nuestra parte también tenemos una gran afinidad por la música. Realmente a nivel personal vengo de una familia muy musical, mis padres, mis abuelos, y realmente me siento orgullosa de eso. Y bueno, pues ahora sí casada con un músico y musicoterapeuta.
Y Camilo también, por su parte, también viene de una familia tradicionalmente musical, con tíos, abuelos, también músicos. Entonces, realmente tenemos un amor por la música muy, muy grande. Qué Y rico, de qué hecho, bueno. te comento, doctor, y a los personas que nos están observando en este momento, que mi familia musical por parte de papá, ellos son músicos empíricos, pero vaya a ver los músicos que son ellos, unos musicazos. Suelen ser a Con veces un, mejores que los de música de escuela, sí, ¿no? para ellos, yo siempre mi respeto y admiración para ellos, por esa, toda la vida han estado en torno a la música y pues, les faltó fue un cartón, la verdad. El Y resto son muy, que muy sea el buenos. momento, Camilo, para contarle a la gente que es que no hay excusa para no hacer música. Miren, en el grupo nuestro, en el grupo musical que tenemos, que hacemos música folclórica, sobre todo del sur del continente, ocurre una cosa muy bella, y es que cuando formamos el grupo, uno de los muchachos que hoy integra ese grupo eh, dijo, yo quiero estar con ustedes, pero en realidad era por ganarse unas horas de, imagínense, de la cátedra de español en aquella época en el bachillerato, y él dijo, no, con tal de que me pueda volar unas horas de esa materia, pues yo feliz. Pero el tipo no tocaba un instrumento, era absolutamente sordo para cantar. Es más, nosotros le decíamos, no, quédate callado mejor. Pero resulta que hoy en día, este hombre que no tenía esa herencia musical, que no trabajaba desde su hemisferio derecho la música, empezó a hacer la lectura de la música desde su hemisferio izquierdo, es decir, desde la matemática que habitaba en él. Él es un administrador, alguien que trabaja básicamente con los números, pero aprendió a leer la música y a hacer música desde los números, o sea, desde su hemisferio izquierdo, y yo me atrevería a decir que hoy es el mejor músico de nuestro grupo, pero además desarrolló una voz privilegiada también muy, muy, muy especial. Así que no hay excusa. A Tenemos cantar, a hacer música. esa herencia, esa genética ancestral, no musical, tenemos todos. Así es. Y es que la música es tan antigua que realmente se diría que es el precursor como tal del lenguaje. ¿M? Y Sí, apareció gracias a ese incremento pues de comunicarse y de crear esas redes sociales, de establecer las redes sociales. sí, me Y, encanta eso que estás diciendo, exacto. de verdad, Caroline, por una cosa muy especial, mira, y me permito aquí contarles una de mis anécdotas favoritas. Claro que sí. Alguna vez, cuando yo hice mi primer seminario internacional, o tal vez era el segundo, en Chile, yo me había preparado tremendamente porque había un auditorio muy selecto de médicos, un grupo muy grande de cerca de 200 médicos, y yo decía, bueno, yo esto lo tengo que hacer al dedillo, tiene que salir todo perfecto, pero resulta que cuando iba a salir al escenario yo miré toda esta cantidad de gente y yo dije, Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo empecé a sentirme bloqueado en una cosa que había preparado, pero a súper conciencia, y mientras buscaba el apuntador este que me permite ir señalando las diapositivas en mi morral, encontré, no me pregunten por qué, porque a estas alturas no tengo ni idea de por qué. Confieso que no lo leía con mucha frecuencia, en esa época pues casi que con ninguna frecuencia, pero no supe cómo llegó a mi morral y dije, bueno, si esto está aquí debe tener alguna cosa que contarme. Yo dije, voy a abrir al azar a ver qué me dice. Abro en el capítulo 1, versículo 1 de Juan. Eso para mí fue muy revelador porque yo no conocía esto y decía, y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Como quien dice, no se preocupe que usted no es el que va a hablar, sino que es el verbo, y el verbo es la música, es la expresión a través del quinto centro de eso que es la creatividad psíquica y que de alguna manera nos conectó con esta facilidad de encontrarle música a la vida y hacer de cada palabra un acorde musical. Eso fue lo que hicimos. Claro que sí, doctor. Bueno, algo muy importante y algo que nos conecta, Doc, pues es la medicina tradicional china. Y es importante aquí hablar sobre el oído, que es realmente por donde se escuchan pues todos los sonidos y y se capta pues todo empieza del trabajo pues del sonido. ¿No? Y el oído es la ventana de un elemento conocido en la medicina tradicional china que es el agua, ¿no? Y tiene esa conexión con el órgano que representa al agua, que es el riñón. Y en el riñón se encuentra la esencia vital o la energía vital, y es lo que nos mueve realmente. Por eso es que la música es tan importante.
Sin duda que lo es y me encanta que lo menciones tú, que además eres toda una experta en medicina tradicional china. Yo no sé si les contaste al principio, pero esta mujer está formada inclusive en China. Bueno, ya me toca presentarte a ti, pero esto es muy especial porque es cierto, el riñón maneja los huesos, pero su órgano de expresión externo es el oído. Y no es en vano que incluso desde nuestra medicina convencional, la que nos enseñaron en nuestras facultades de medicina, muchos de los problemas del riñón, de malformaciones renales, se ven reflejados en el pabellón auricular. Es decir, que a veces algunas de las malformaciones o alteraciones en el pabellón auricular están indicando que hay una alteración renal de fondo y por eso desde allí nosotros estamos obligados a buscar que no haya ese tipo de cosas. Desde ahí empezamos a entender que allí es de donde se nutre la vida. Fíjense que no es en vano lo que nos dice Caroline, que es la relación con el elemento agua, y el elemento agua es precisamente la vida. Somos 75% agua normalmente, incluso cuando nacemos un porcentaje un poco mayor, nuestro cerebro es cerca de ese porcentaje también agua, y eso significa que si se seca el agua, que si se seca la energía de reserva o que si se seca la energía ancestral, ahí es cuando empezamos a perder el órgano de la audición o la agudeza auditiva, y es allí donde también empezamos a perder gran parte de nuestra vitalidad, leída como la capacidad de activarnos en el día a día y de responder a las necesidades de la cotidianidad. Vale. Bueno, doctora, así, entrando en el tema que nos llama hoy, que nos une, que es música, cerebro y bienestar, quisiera preguntarle qué influencia tiene la música en el cerebro. Bien, la música tiene tres características muy importantes, que son la melodía, la armonía y el ritmo. A mí me encanta componer una palabrita para mí mágica con esas tres características, melodía, armonía y ritmo, y yo le digo el mar. ¿Sí? No debe ser al azar que se forme esa palabrita tan especial, porque el mar también es la energía de reserva. Pero entonces la melodía normalmente la está manejando precisamente el hemisferio derecho. Seguramente ustedes, cuando yo lo estoy viendo aquí en mi pantalla, ustedes lo están viendo al revés por la imagen en espejo. El hemisferio izquierdo se encarga entonces de manejar todo lo matemático, ¿sí? En este caso sería el ritmo, y la armonía la da una estructura que se llama el cuerpo calloso, que une, fusiona los dos hemisferios cerebrales, y esa es precisamente la función de ese cuerpo calloso, no la de separar los dos hemisferios, sino la de fusionar los dos hemisferios. Pues bueno, cuando hay melodía, armonía y ritmo, significa que el cerebro está funcionando también de una manera equilibrada, que de alguna forma también está haciendo esa comunicación como a manera de lepniscata a través de los dos hemisferios de esa figura del infinito, cruzándose a través del cuerpo calloso. Luego, la música es un dinamizador del sistema nervioso central. De hecho, hay actividades, por ejemplo, la lectura activa una partecita del cerebro. El lenguaje verbal lo hace igual también con una partecita. Alguna actividad motora lo hace con otra partecita, pero la música tiene la habilidad y la propiedad, la virtud maravillosa de que puede activar todo el cerebro de manera simultánea. Es tal vez la única actividad que el ser humano puede realizar para activar todo su cerebro. Por eso es que es fundamentalísimo escuchar música, hacer música desde el interior. Cada uno lleva ese músico en su interior, y por eso Facundo Cabral decía: no te mueras con la música en tu interior. Permite que fluya, y la música puede ser la poesía de tus palabras, la música puede ser una caricia, la música puede ser un acercamiento desde la palabra tierna y dulce que se acerca al otro, pero también la música es una expresión sin duda de que la vida es amable, de que la vida es para gozarla, de que la vida es un carnaval, como decía Celia Cruz. Y de hecho también, doctor, quiero complementar un poquito sobre estos tres elementos tan importantes que usted mencionaba. Es que también, según las teorías, algunas teorías psicológicas que las aplican a la educación musical en especial, dicen que la melodía hace referencia como esa parte emocional, evoca la parte emocional en nosotros. El ritmo, la parte fisiológica, latidos, en fin, respiración, y la armonía tiene que ver con la parte cognitiva, la parte mental. También son muy importantes y están completamente ligadas
Qué bonito eso, porque eso también toca, y creo que Caroline nos puede complementar eso más, la famosa ley del 3 de la medicina tradicional china, ¿no? En la medicina tradicional china siempre se está repitiendo muchísimo, de muchas maneras, la ley del 3, lo mismo que en la medicina ayurvédica, ¿sí? Y en este caso tenemos un hemisferio, o mejor, un cerebro reptil, que representaría la energía ancestral, un cerebro mamífero, que es la energía precisamente del presente, y un cerebro que tiene que ver con la corteza, que ya es la proyección a futuro. Pero lo propio ocurre en el oído. Tenemos un oído externo que representa lo que la medicina ayurvédica llama vata, que es esa energía, digamos, más eléctrica, más reciente en el proceso evolutivo nuestro. Hay un oído medio que representa el presente, pero que también representa, desde esa visión de los ayurvedas, el pulso pita, que es lo que tiene que ver más con lo relacional y metabólico, y hay un oído interno que tiene que ver con la energía ancestral o de reserva, que está en relación con la parte locomotora, ¿sí? Eso es muy especial. Bueno, doctor, ¿qué tal si hablamos un poquito sobre los efectos de la música en la parte neuroquímica, emocional y cognitiva? Y nosotros también queremos aportar a todo esto que usted nos comente. Por supuesto. A ver, yo empiezo contándoles una anécdota que para mí fue tremendamente reveladora, y yo creo que estas historias son las que más nos enriquecen, las que más nos permiten entender la importancia que tiene esto. Alguna vez llegó a la consulta una mujer quejándose de, eso se llama una amenorrea secundaria, es decir, falta de menstruación, aunque ya había menstruado en otras épocas, pero llevaba 7 años sin menstruar, ¿sí? Aparentemente sin una causa identificable desde el punto de vista convencional. Lo primero que uno como médico piensa es, a lo mejor esta paciente tiene problemas de la prolactina, que es la hormona que la mujer secreta cuando está lactando a un bebé. No era su caso, por supuesto. A lo mejor tenga un microadenoma hipofisiario, que es un tumor benigno de la hipófisis, que es esta glandulita que está en nuestro sexto centro, pero resulta que todo eso había sido descartado, excepto que después en algún examen encontramos que realmente tenía un índice de prolactina más alto. En el primer índice daba normal, pero en un control después da como en 300 y punta, cuando los valores normal van hasta 40 de acuerdo al laboratorio. Y empezamos a trabajar en ella con las cosas convencionales que normalmente hacíamos, pero no había una respuesta, la paciente no menstruaba, no había ninguna mejoría, y como a la tercera o cuarta cita, imagínense qué vergüenza, ella aparece a la consulta con una mochilita, y en su mochila se alcanzó a asomar una flauta traversa. Hasta ese momento yo me enteré de que ella era una música de la Orquesta Filarmónica de Medellín, ¿no? A mí me llenó de curiosidad escuchársela tocar. Les confieso que fue más eso que otra cosa, y le pedí que interpretara una canción, pero mientras interpretaba un tema con su flauta traversa, yo iba tomando su pulso. Y resulta que había un momento en que el pulso se exacerbaba. Eso es lo que nosotros conocemos desde la sinterquética como la señal autónoma vascular, es decir, una señal de que algo está ocurriendo muy especial. Y entonces, cuando tomamos el pulso, me doy cuenta de que ella empieza a producir una alteración, y le digo, ¿qué nota es esta? Me dice, es la nota la. Sigue tocando y vuelve a tocar, y de pronto otra vez se dispara. ¿Qué nota fue esa? Otra vez otra nota la, y repetidamente estaba la nota la. Cuando nosotros representamos en los diferentes chakras o centros de energía las notas musicales, entonces en el primer centro, en el Muladhara, encontramos la nota do, luego en el segundo re, mi, fa, sol, la, correspondía a la hipófisis, y sí, que es la epífisis o pineal. Pues resulta que la terapia que le ponemos a hacer a ella pretendiendo estimular y equilibrar su hipófisis, que a su vez es la que regula esa sustancia que les dije, la prolactina, es la nota la. Entonces la pusimos a interpretar esa nota la todos los días, 10 minutos. La sorpresa es que una mujer que no menstruaba en 7 años, algo así como 15 o 20 días después, empieza a menstruar. Y esto para mí fue tremendamente revelador, porque lo entendí como que esa nota es un patrón frecuencial. Finalmente todo lo que estamos haciendo son frecuencias, pero la nota la es una frecuencia específica a la que resuena esa, o con la que se entrelaza esa glandulita que es la hipófisis, y ella empieza a menstruar perfectamente normal, siempre que ella vuelve y se relaciona, resuena
con esa nota musical. De alguna manera fue como ajustar la perillita del dial cuando uno está buscando una emisora en la radio, y entonces lo que hicimos fue sintonizar su emisora en el dial correcto, y eso para mí desde ahí ya fue revelador. Qué bonita historia y qué chévere que lo trabajen así. Y me parece también supremamente hermoso encontrar también estos puntos en común desde diferentes áreas, diferentes ciencias, diferentes estudios como tal, como en la música, ahora la medicina, con las neurociencias, en fin, la medicina tradicional china y cantidad de cosas que espero que se siga teniendo en cuenta este maravilloso arte. La música es arte y el arte es para compartirlo, es para todos. Y bueno, y que sigan ojalá ustedes, los profesionales en medicina, haciendo muchos más estudios, ojalá aquí en Colombia, ¿no? Sobre este maravilloso arte y sobre todos los beneficios que puede traer a todas las personas. Y también, pues nosotros los musicoterapeutas también damos otro uso adicional a este aspecto y también utilizamos lógicamente todos los elementos de la música y los ponemos a disposición, al servicio de las personas con metodologías, métodos, en fin, modelos, procesos, procedimientos, técnicas, en fin, para aportar al bienestar, a la salud física, emocional, social, espiritual, con esta valiosa herramienta. Bueno, doctor, pasemos a la lectura algunas preguntas. Dice aquí Claudia, pregunta, ¿cómo es el mecanismo por el cual, Dice, ¿cómo es el mecanismo por el cual escuchar la música alivia el dolor crónico? Bien, a ver, el dolor no es otra cosa que un síntoma de alerta, es una señal que da el cuerpo para decir que algo no está funcionando de manera adecuada. Pero como lo decíamos al principio, esto es una cuestión de frecuencias. La vida misma es movimiento. Si hablamos de movimientos, tenemos que decir que la vida es frecuencias. Y si esa vida es frecuencias, significa que cuando se alteran los patrones frecuenciales normales, es cuando se manifiesta la enfermedad, llámese como se llame, cuya expresión, uno de sus síntomas puede ser el dolor precisamente. Cuando nosotros aprendemos a sintonizarnos, primero con nosotros mismos, porque es que recordemos que primero hay que escuchar ese instrumento de percusión que fue el corazón que se empezó a desarrollar tan tempranamente, y cuando nos introyectamos, hacemos esa actitud de silencio para poder empezar a escuchar la verdadera música interior, frecuentemente allí encontramos las respuestas a muchos interrogantes que nosotros nos estamos haciendo y que nos están mostrando gran parte del sendero por recorrer, pero también muchas de las cosas que podemos afinar desde nuestro propio instrumento. Es decir, nuestro cuerpo humano es ese instrumento que el alma afina para que demos la nota correcta, y de esa manera cabe decir precisamente que un acorde es la conjunción de mínimamente 3 notas, y esas 3 notas tienen que tener una relación muy estrecha pero muy armónica para que suene de manera agradable al oído. Cuando no, entonces decimos hay una disarmonía. Precisamente entonces escuchar notas de manera armónica hacen que nosotros también entremos en ese patrón vibracional que fue descrito por Christian Huygens por allá en 1640 y pico, además un médico holandés, y este médico decía que cuando vibramos en la misma frecuencia entramos en ese proceso armónico. Así que escuchar la música no significa que existe un solo tipo de música para esto o aquello, ¿no? Entonces le hacen propaganda que a la música de Mozart para el bebé, que a la música de los cantos gregorianos para entrar en un proceso de alteración de ampliación de la conciencia, etcétera. Yo pienso que eso depende mucho de quién es cada ser y desde dónde viva su propia música. Para mí, por ejemplo, la música rock metálica fuerte puede ser irritante, pero para otro puede ser un doping y es una maravilla. Entonces, depende de cómo yo viva la música, cómo yo sienta la música, la manifestación va a ser también a través de ello. Claro que sí. Bueno, respondiendo más o menos también a esta pregunta de la seguidora, ya hay estudios muy importantes que se han realizado con respecto al dolor crónico y musicoterapia, ¿cierto? Y música, como por ejemplo, y se han demostrado gracias a los estudios de neuroimagen como la resonancia magnética funcional, en donde se ha demostrado sobre todo cuáles han sido los cambios tan importantes a nivel cerebral que produce la música
y que ayudan a mejorar o a disminuir o a controlar el dolor. Esa es como la... Eso a mí me parece absolutamente fascinante lo que estás diciendo, Caroline, porque a través de esa resonancia nuclear por emisión de positrones, como se le conoce, esto localiza perfectamente el área que está funcionando en un momento determinado, cuando tenemos un pensamiento, cuando cantamos una canción, cuando evocamos un recuerdo. Entonces muestra en vivo cuál es esa parte del cerebro que se está activando, y de allí que hayan surgido muchas de los hallazgos en investigaciones médicas modernas, ¿sí? Pero también es muy bonito esto y entender que la música la llevamos tan dentro de nosotros que, fíjense, les pongo un ejemplo. Hay alguien que tiene un trastorno de Parkinson severo y ese paciente tiene dificultades motoras que le impiden llevar una vida perfectamente normal, incluso algo tan elemental como llevarse la cuchara con la sopa a su boca porque el temblor no le permite hacerlo. Y resulta que le ponen de fondo una música que él interpretó al piano en su época anterior, y en ese momento, cuando está centrado en la música, él puede alimentarse perfectamente como si el Parkinson no estuviera, como si esa limitación funcional desapareciera, así sea temporalmente. Hay otros relatos de pacientes con Alzheimer severos en los que ya ni siquiera recuerdan su nombre, ni dónde viven, ni qué actividad hacían, ni nada de esas cosas, pero resulta que fueron intérpretes de algún instrumento musical, y cuando les ponen ese instrumento musical a la mano, lo interpretan a la perfección y recuerdan con una capacidad extraordinaria la memoria musical, que es tal vez lo último que se pierde en nuestros cerebros. Eso significa que la música es una gran reserva de energía, y por eso tenemos que aprender a vibrar desde esa música que está, insisto, en nuestro interior, y que además es responsabilidad nuestra contagiarla, ahí sí utilizando el buen término, a todos los que nos rodean. Cuando yo soy música, cuando alguien expresa a través de una sonrisa o de una palabra amable, eso es música que toca el corazón del otro, y eso es música que activa sin duda también la vitalidad en el otro. Por supuesto que sí. Anécdotas importantes, por ejemplo, la de doña Araminta. Es Sí. importante. Bueno, quiero contarles también cuando hice mi práctica en la Universidad Nacional, en la maestría en musicoterapia, era un paciente con una demencia frontotemporal, pero supremamente ya avanzada. Y tenía ya solo periodos de lucidez muy cortos, de 30 a 40 segundos. Y bueno, entonces con las sesiones de musicoterapia las hacíamos en compañía con otra coterapeuta, compañera mía. Logramos hacer que ella, de pasar de conexiones muy poquitas de lucidez de 15, 30, de 30, 40, 50 segundos, tuvimos una conexión hasta de 20 minutos durante una sesión con ella. Conectada perfectamente. Y algo muy lindo también que pasó fue cuando lo invitamos al esposo a que cantara una canción con la cual la había enamorado. Y estábamos siquiera 35 a 40 años atrás. Y eso fue maravilloso porque, bueno, la sentamos allá, el señor lo sentamos de frente al esposo, yo me hice atrás con la guitarra y empezamos a cantar Esa tarde de llover, el bolero tan hermoso. Entonces, cuando le escuchó al esposo cantar, se le fijó la mirada en él y empezó a sonreír. Estaba supremamente conectado. ¿Yo qué hice? Pues repetí la canción como 4 veces. Claro, duró como 12, 15 minutos. En un momento determinado ella fijó la mirada a un punto en la pared. Se quedó así como elevada. Pero yo sé que en ese momento ella estaba recordando cantidad de cosas que esta canción, y pues cantada por su esposo además, le pues traía a su memoria, a pesar de ella tener esta demencia frontotemporal. Y lo más bonito, Camilo, con ese tipo de cosas es que cuando se evoca ese tipo de informaciones, la fisiología, o sea, el comportamiento de nuestro cuerpo cambia, pero totalmente, totalmente. Y es posible que en ese momento estuviera repleto de hormonas de estrés, pero apenas en segundos puede reducir esa marea de una manera casi que inmediata. A mí eso me parece absolutamente precioso porque es la mejor manera de decir, bueno, aquí estamos presentes en este instante, afinando el instrumento como lo decíamos. Alguien preguntaba por ahí, y entonces si yo soy arrítmico, o siempre he pensado que soy arrítmico, ¿cómo hacer para tocar un instrumento? Miren, eso es perfectamente posible. Si no tienes el hemisferio derecho que te lo permite trabajar desde esa herencia musical, ya lo decíamos, lo puedes hacer desde la lectura matemática
de la música como tal. No hay nada más exacto que la música desde el punto de vista matemático. Así que aprender a leer la música también es aprender a interpretar todo esto que nos está ocurriendo a nuestro alrededor y es muy bonito también. En musicoterapia les enseñamos a conocerse desde esa parte musical. Somos seres musicales y también a volver a esa identidad musical, a recuperarla. También hacemos muchos trabajos de esto. Así Y es. bueno, entonces termino la historia. Bueno, al final, ya cuando terminamos la canción, lo miró al esposo, le dijo, te amo, le sonrió y se desconectó. Qué belleza Pero eso. fue un momento muy, muy lindo. Y muchas anécdotas tuvimos así, he tenido también aquí, que pues tendríamos que abarcarlas en varios lives también para eso. Qué belleza. Bueno, doctor, entonces volviendo al tema de la neuroquímica de la música, quiero leer aquí porque si hicimos juiciosos la tarea. Por ejemplo, dicen que se activa la dopamina cuando escuchamos música que sea conocida por nosotros, algo muy importante. Que la oxitocina se activa cuando tocamos o cantamos juntos y eso nos genera confianza, intimidad e identidad también. Las endorfinas se liberan cuando escuchamos música que en verdad nos guste, que sea de nuestro agrado. Y así tenemos pues cantidad de estas sustancias, de estas neurotransmisores pues, que se activan por el solo hecho de escuchar música. Y yo quiero hacer la aclaración. Se tiende a subvalorar este maravilloso poder que tiene la música porque es común. Claro, estamos inundados de música todo el tiempo, de emisoras, en fin, cualquier cantidad. Si es buena o mala, bueno, eso no lo vamos a discutir ahora. Pero estamos inundados de sonidos de música. Y entonces, ¿qué pasa? Que por eso que llegamos a pensar que la música es fácil o es que no tiene ningún efecto a nivel cerebral, ¿sí? En nuestro cuerpo como tal. Permíteme hacer un poquito de énfasis allí, Camilo, porque me parece muy interesante eso que estás mencionando. Tú estás hablando de la dopamina y traduzcámosle a la gente que nos está siguiendo. La dopamina es una sustancia, un neuropéptido, un neurotransmisor que se produce obviamente en el sistema nervioso central, pero que además es el que nos produce la pasión, las ganas, el entusiasmo, la chispita por la vida, ¿sí? Esas endorfinas también son sustancias del placer. La oxitocina es la molécula que algunos han llamado del amor porque invita a los vínculos a correlacionarnos. Eso es también. La serotonina, la molécula de la felicidad, y todo eso se está activando simplemente cuando hacemos música o escuchamos música. Recordemos, esta glandulita que es la pineal o epífisis tiene una cosa fundamental y es que logra activarse en una especie de barrido en 360 grados cuando alcanza a ser escuchado un nivel de música muy armónico desde el punto de vista de su concepción. Por ejemplo, los cantos gregorianos que a algunas personas les pueden generar inclusive irritación y que les puede fastidiar. Yo digo que es que tienen unos demonios ahí metidos por dentro. Pero es cierto que esos cantos gregorianos normalmente invitan por la frecuencia que emiten, muy parecida también al canto de los delfines, invitan a activar toda esa epífisis y entonces es como si te hicieran un masaje en el cerebro y eso ya es absolutamente fascinante, pensar que la música pueda lograr una cosa como estas. Sí, maravilloso. Bueno, entonces para cerrar una idea que decía anteriormente, tiende a pensar la mayoría de la gente que es algo común y que es fácil, pero yo les digo no. La música, la buena música de fácil no tiene nada, y lo digo yo como músico que he estudiado también mucho la música y sé cómo es la armonía, en especial la música clásica, la música académica, en fin, el jazz, cualquier cantidad de cosas que son muy bien hechas, muy bien elaboradas, y lógicamente pues eso difiere mucho de otro tipo de músicas que son populares, por decirlo, que no tienen esta elaboración como tal. Entonces tendemos a subestimar este tipo de música como tal, la buena música, y si quiero hacer aclaración en esto, que es la que nos lleva por una montaña rusa de emociones, nos sube, nos baja en una sola obra, aclaro. Entonces eso no lo encontramos en ninguna otra. Entonces la invitación es a escuchar buena música también, y reforzando un poquito lo que usted decía anteriormente, complementando con la pregunta que hacen aquí sobre cómo puede emplear la música para el manejo del estrés. Desde la musicoterapia quiero decirte que, y hablando un poco, la idea del doctor hace un momento es basarnos mucho en esa historia musical, volver esa identidad musical, personal y también familiar, que tiene mucha influencia en nuestras vidas. A partir de esto, pues ya podemos hacer
distintas actividades que pueden ir acompañadas, por ejemplo, actividades de respiración, respiración consciente, de meditación, en fin, cualquier cantidad de situaciones que si bien se pueden hacer en silencio, yo siempre digo, la música es una gran, gran compañía. Así que bueno, tenemos un video, si quieres, la persona que hizo esta pregunta, que lo puede revisar en nuestro canal, que se llama Unos ejercicios de respiración con música, una cosa básica, que nos ayudan también para el estrés. Así que se invita. Ahí estás mencionando otra cosa muy importante, hombre Camilo, que me encanta también. Y es que al principio mencionaste lo de el pulmón y la emisión de la voz, ¿no? Cuando nosotros cantamos, ojo a esto, el canto tiene un brillo, tiene un tono, tiene unos matices, tiene una altura determinada y por supuesto exige de quien canta una postura que no es simplemente para sacar la voz, sino que es la postura frente a la vida misma y precisamente el hecho de cantar está permitiendo revelar claramente que nosotros tenemos una postura definida frente a la vida, una postura desde la alegría, una postura desde el compartir, desde el dar y el expresar a través del quinto centro y sin duda el solo hecho de cantar, es decir, de emitir las propias notas musicales, que entre otras cosas solo podemos emitir las notas que nuestro oído capta, ¿sí? Esto nunca falla y estas cosas pueden ocurrir. A mí se me olvidó apagar este teléfono, me excusan. Pero bueno, les decía que muy frecuentemente lo que hace esto es que están activando estas propiedades de la música, tantas cosas especiales que nos permiten a nosotros saber que en ese proceso de activación cada uno de nosotros está disparando toda la fisiología y en esa postura frente al canto, en esa postura frente a la vida misma, regalando unos acordes musicales, estamos tal vez dando lo mejor que existe en cada uno de nosotros. Sí, muy importante. Bueno, aquí tenemos un comentario de Hipólito Sánchez, dice, la música debería ser una asignatura fundamental si queremos mejorar la educación de nuestros estudiantes. Pues es algo supremamente importante. De hecho, tenemos a las artes en general relegadas en nuestro sistema educativo y es algo que es muy, muy triste porque si no se da esa importancia todavía, vuelvo y digo, no tenemos ese conocimiento profundo. La gente cree, vuelve y piensa que la música es algo tan común que nos sirve para muchas cosas, pero nos hace falta eso. Sí. Y la invitación que yo le hago a usted, doctor, y a ojalá a los profesionales en música. Sí. Hablar muchísimo, investigar muchísimo más sobre esto. Ya hay muchas investigaciones en neurociencias y música, hay mucho en musicoterapia también, hay muchísimas investigaciones que dan fe de todo este maravilloso proceso que podemos hacer. Mira, recuerdo otra anécdota muy especial, Camilo, en este momento que lo estás mencionando. Alguna vez asistió a mi consulta un niño autista de unos 14 años, supuestamente, y así venía remitido, de muy difícil manejo porque supuestamente era muy agresivo. En realidad el niño era muy torpe en sus movimientos y tal vez por la emoción de querer saludar daba golpes y por supuesto eso atemorizaba a mucha gente y había tenido muchas dificultades de relación. Fue muy bonito porque cuando llegó a la consulta él también quiso saludarme, lanzó un puño, pues si yo no lo esquivo obviamente me hubiera dado, pero entendí muy rápidamente que él se estaba tratando de comunicar a través de un ritmo y entonces él siempre estaba haciendo algo así como este movimiento. Entonces yo dije, voy a resonar con ese mismo movimiento y yo empecé a hacer esto y hacer esto y de pronto le empezaba a hacer esto. Entonces yo repetí el mismo movimiento y empecé a dar palmas en esa medida. Entonces, cuando él se empieza a conectar con el sonido que yo estoy dando con las palmas, de pronto para y dice, hola, me gusta, ¿sí? La mamá me miró absolutamente sorprendida porque me decía, Dios mío, es que cuánto hacía que él no emitía una expresión y me está diciendo en este momento, hola, me gusta. Ella no podía dar crédito a eso, pero fíjense la importancia. Lo único que hicimos fue tratar de resonar, de vibrar en su propia frecuencia y tratar de comunicarnos en una frecuencia que seguramente no es la de nosotros, los que nos llamamos normales, pero sin duda que en eso que él estaba emitiendo estaba descifrando un código perfectamente precioso de sus propios ritmos al interior.
Muy lindo, también tengo experiencias así. Yo lo he hecho también a partir del ritmo de la música acompañada en guitarra, en fin, y he tenido también respuestas muy, muy bonitas. Aquí hay otra pregunta de María Urrea Reyes, dice, desde San Gil, dice, pregunta lo siguiente, ¿cómo manejar la sensibilidad que produce cierta música y evitar llegar al llanto o a la melancolía? Me encanta esa pregunta también. Me encanta esa pregunta. Fíjense que en las notas musicales existen unos acordes mayores y otros acordes menores. Normalmente los acordes menores tienden a tocar mucho más la sensibilidad de la que estábamos mencionando y eso permite que entonces entremos a vibrar en un patrón mucho más sutil, mucho más sensible en ese momento, mientras que las notas mayores implican como poder y empoderamiento. A ver, alguien canta, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, eso es una nota mayor. Y fíjense que está empoderado. Pero el otro que está cantando una canción mucho más sutil como yo soy rebelde porque el mundo me... está en una nota menor y eso ya implica que empecemos a resonar o desencadene una fisiología, un comportamiento completamente distinto en nuestro cuerpo. Así que yo creo que hay música para cada instante. Si en un momento de mucha sensibilidad, de mucha entrega, de mucha cercanía con tu pareja, ponemos una música ambiental de fondo y a lo mejor en notas menores, esto va a facilitar que nos encontremos mucho más desde el ser sensible y amoroso que estamos tratando de despertar con el otro, pero si nos encontramos en las notas mayores es posible que activemos una energía vital que en alguien estaba muy, muy alterada. Acabo de acordarme de una anécdota muy, muy especial para mí que me atrevo a contarles porque fue cuando yo estaba haciendo mi rotación por psiquiatría en el hospital mental. Esta anécdota tal vez la he contado en alguno de mis en vivos, así que me excusan algunos que lo hayan podido escuchar, pero resulta que cuando estábamos en el día de presentación con el psiquiatra que estaba a cargo de nosotros, que éramos los estudiantes, los internos, estábamos 7 compañeros con el doctor, ¿no? Y yo tengo la mala fortuna de que cuando estábamos ahí reunidos, el doctor tenía un café en su escritorio. Yo decidí correrme de sitio y sin darme cuenta, aventé la taza y le cayó en sus pantalones. Lo volví nada, se empapó todo y el hombre me mira así como con cara de psiquiatra y me dice, tranquilo. Yo ya sabía que algo me esperaba por ahí detrás de todo esto. Lo cierto es que al final de la presentación, entonces él le dice a mis 6 compañeros, ustedes se van para tal parte y usted, doctor Posada, se va para tal parte, ¿no? Y el doctor Posada se fue para la parte de las pacientes que allá llamaban las menos adaptadas, que eran un poquito agresivas. Y yo sabía de una de ellas que tenía un gusto tremendo por Julio Iglesias, ¿no? A ella le encantaba Julio Iglesias y siempre estaba llamando a Julio Iglesias y no sé qué, pero cuando yo entré al pabellón, ella se viene hacia mí y me abrazó violentísimamente, ya me estaba era casi asfixiando porque era una mujer grandota, ¿sí? Y cuando ya me estaba asfixiando, digamos que las personas que podían apoyar todavía no habían entrado, yo me acordé de que le gustaba mucho Julio Iglesias y empecé a imitar a Julio Iglesias y diciendo algo así como, abrázame y no me digas nada. Y ella empieza a decirme, Julio, 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 y ya me fue soltando. Claro, yo entendí que era mi parecido con Julio Iglesias, imagínense. Pero esto permitió que ella en ese momento se calmara, los asistentes entraron, colaboraron, por supuesto, y luego la meten a ella a un cuarto donde estaba pintado de rosado y eso tiene una connotación muy especial porque el rosado quita un poquitico la intensidad, la agresividad, pero además le pusieron música de relajación y en cuestión de 5 minutos esa mujer era una sedita, sí, era una sedita y es así de importante relatar este tipo de historias porque es que ahí está la verdadera teoría de todo esto. Cuando nos quedamos simplemente en información y en conocimiento, pero no lo llevamos a extrapolarlo a la vida cotidiana, pues nos perdemos la cosa más especial, que está ahí precisamente en todas esas vivencias. Quiero complementar la pregunta de la señora desde San Gil, que desde musicoterapia también hacemos algo parecido a lo que menciona el doctor. Entonces, siempre, digamos, no abusar de la escucha de música. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Siempre recomendamos sincronizar o buscar ese training, esa sincronía
con lo que tú estás sintiendo, con las emociones que estás sintiendo. Pero yo hago la aclaración siempre. Si es una emoción negativa, pues la idea es sincronizar, pero buscar música que te lleve a otro estado, que te saque de eso, porque de lo contrario que estamos haciendo, estamos echándole limón y sal a la herida, o estamos metiendo el dedo en la llaga y podemos ocasionar algo mucho más grave. Y si es muy, muy positiva también, ya está el éxtasis de euforia, también buscar aquí sincronizar con esta música e irla bajando a un estado normal. Entonces, buscar eso, no, en todos los extremos es malo. De lo contrario. Y bueno, respecto a emociones, pues no hay que hablar tanto de evadir, ¿no? De cómo hacer para alejarnos de las emociones negativas. Las emociones negativas, hay muchos medios para poder trabajarlas y poder gestionarlas, que es la palabra, ¿no? Para no evadirlas, porque las emociones negativas son muy importantes en nuestra vida. Cuando hablamos de emociones negativas, a mí la verdad no me gusta mucho utilizar ese término porque es que yo creo que no hay negativas y positivas, porque la una suena como medio peyorativa frente a la otra. No, son emociones complementarias más bien que otra cosa, donde lo uno no es contrario a lo otro, sino que complementa a lo otro y que de alguna manera sí nos permite entrar en ese proceso armónico interior. Hay alguien que estaba preguntando allí si es recomendable dormir con alguna música suave y me da pie para meterme en una cosa interesante. Miren, Alfred Tomatis fue alguien que describió una cosa que se conoce como la audiopsicofonología y él desarrolló una especie de oreja electrónica donde finalmente lo que hace es tratar de reproducir los sonidos que estaban en el vientre materno. Cuando él invita a un amigo a presentarle este invento que hizo, pues resulta que el amigo fue con una niña que tenía para ese entonces como unos 8 años y cuando empieza a escuchar ese sonido, la niña de manera espontánea se tira en el piso y asume una posición fetal. Entonces el papá le pregunta si le pasa algo y dice, no, yo me quería quedar en esta posición. Pero claro, le evocó ese recuerdo del sonido en el vientre materno y dónde más protegida que en ese vientre materno para entrar en ese equilibrio tan perfecto. Eso mismo puede ocurrir en un momento en que vamos entrando ya en la fase profunda de la relajación y frente a las ondas teta o delta de nuestro cerebro que nos permiten ya entrar en el sueño profundo. Si eso de fondo tiene una música rítmica, armónica, pausada, calmada, sin duda es un ingrediente más que facilita ese territorio del mundo onírico, del mundo de los sueños. Así que es muy bonito eso también, interpretar eso como instrumento. Allí el llamado es a que la fuente de donde están escuchando, que normalmente es un baflecito o algo, no esté muy cercana a la persona porque la radiación electromagnética sí puede producir efectos tóxicos. Así que si es una música ambiental que se adecúa en la periferia, es decir, que no esté pegada inmediatamente al oído de la persona o que no esté peor aún con audífonos, sí puede tener unos efectos muy placenteros y además muy benéficos. Tener en cuenta además también conocer previamente la música que vamos a escuchar, ¿no? Si es ambiental no hay problema porque ahí siempre manejo una misma intensidad, pero si nos preferimos, nos vamos a una música clásica, por decirlo, música académica, música con orquesta sinfónica, vamos a ver que hay muchísimos matices, muchas dinámicas que utilizan ellas. Entonces tú estás cantando una pasilla profunda de sueño y de pronto suena un forte fortísimo con una orquesta, pues lógicamente te va a asustar o te va a despertar. Entonces por eso también es muy importante conocer las canciones antes de ponerlas. Es un proceso de sensibilidad y de sensibilización, Camilo, y a mí me encanta que tú como músico lo toques, porque a ver, hay una experiencia, les voy a contar esto. Ustedes meten una ranita, un sapito en una olla con agua caliente y ella empieza a patalear desesperada hasta que se muere relativamente rápido, pero si esa ranita es metida, eso lo hacen en algunas experiencias, bueno, anteriormente, si en esa misma agüita ustedes está fría el agua al principio y la van calentando, pero gradualmente la ranita logra tolerar grados incluso mucho mayores que en el primer ejemplo, sin que le pase nada y sin que amenace su vida. Es decir,
que lo que tuvo de diferencia fue que se tuvo tiempo de sensibilizarse a ese tipo de informaciones. Lo propio ocurre con la música. Si nos vamos sensibilizando poco a poco, esos fortísimos posiblemente no van a generar ese impacto tan violento en el interior, a menos que el intérprete sea eso lo que quiera mostrar, y de allí el éxito de quienes componen piezas musicales para las películas, que en el momento de acción saben que le tienen que aumentar intensidad, frecuencia, y que ponen a latir al corazón inclusive más a prisa, porque la resonancia hace que entremos a vibrar en esos patrones frecuenciales distintos. Lo propio ocurre entonces cuando alguien emite una palabra. Si esa palabra está cargada de una emoción determinada, pues equivale precisamente a un acorde específico que está generando también unos efectos determinados en ese interlocutor. Bueno, entonces aquí hay otra pregunta, dice... buenas noches, no sin antes agradecerles, quiero preguntar sobre los beneficios de la musicoterapia en trastornos del sueño. Bueno, les cuento, estamos próximos ya a terminar el live porque nos corta a la hora, entonces si quieren por favor me hacen llegar o nos hacen llegar estas preguntas por mensaje privado y con mucho gusto después o en el día de mañana estaremos respondiendo, ¿vale? Bueno, doctor, entonces ya creo que ya estamos a un minuto de terminar, queremos agradecerle nuevamente por haber aceptado esta invitación, por haber preparado este tema tan maravilloso, por habernos brindado estos conocimientos y experiencias también tan valiosos. Y bueno, nos faltó tiempo, la verdad, para hablar sobre este tema, serían muchísimos más live que podríamos hacer. Así bueno, que no, gracias, el agradecimiento es mío, porque me encanta que toquen estos temas, me parece fascinante que nos interesemos por este tipo de cosas, y más con dos seres como ustedes que sienten la música, que la han experimentado, que la han vivido y que hacen parte de sus terapias, así que el agradecimiento es para ustedes. Bueno, entonces también queremos agradecer a las personas que nos siguen, a las personas que están siempre conectadas con estos Instagram Live de Anandi, y bueno, también para que lo sigan al doctor. Doctor, cuéntanos, dinos cuál es la cuenta tuya para que te puedan seguir. Perfecto, es @Alejandro Posada Beut, o en mi canal de YouTube también me pueden buscar como Alejandro Posada Beut. Y la consulta que tú haces así rápidamente, todo. El teléfono de mi consultorio es el 412-3535 en Medellín, 412-3535 es el teléfono de Vía Vida. Yo trabajo para Vía Vida también, que es esa sociedad que nosotros formamos para la Sintergética, y bueno, ahí estaremos dispuestos a resolver sus inquietudes. Bueno, doctor, sobra decir que cuando vengas a Cali, ven a visitarnos, por favor, bienvenidos siempre. Eso no lo pongan en duda, pero no me quedo más de 3 meses. Para ti. Y bueno, invitado también para hablar de otros temas que nos unen, pues a usted y a mí mucho, esta medicina china, sintergética, que es algo emocionante, apasionante, entonces invitadísimo para hacer otros live. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Un abrazo a todos y por supuesto un abrazo a quienes nos siguieron